Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera el posible viaje de León XIV a Latinoamérica, Perú, Argentina, el Vaticano en camino hacia el impacto cero en medio ambiente, cambio en el guión. La canonización de Carlo Acutis será el 7 de septiembre. León XIV retoma la tradición papal de veranear en Castel Gandolfo. Floribert Buana, el joven de 26 años, asesinado por no dejarse corromper en RDC. Cordial saludo, sean todos ustedes bienvenidos a este breve recorrido por el mundo noticioso de la Iglesia. Padre Carlos, ¿usted cómo está? ¿Cómo le fue el fin de semana? Muy bien, Niña, muy bien, Miriam. Un cariñoso saludo para todos los que esta hora se van conectando. Hemos tenido un fin de semana muy intenso. Estábamos unas 350 personas en el Gran Viernes del Corazón de Jesús y luego tuvimos un bonito retiro de parejas hasta antier, parejas de todo el país, matrimonios, con un título de un retiro muy sugestivo, el título, El amor triunfará. Parejas que llegan con heridas normales, de falta de comunicación, de no perdón, de falta de comprensión, de cansancio en el amor. Y creo que fue una experiencia muy bonita. Y bueno, y empezando muy bien este segundo semestre, ya 2 de julio, increíble que estamos en el segundo semestre. Esto se va volando y con santos muy grandes. Tenemos en el mes de julio a Santo Tomás, apóstol, mañana 3 de julio. Tenemos un gigante, padre del monaquismo en Occidente. Hablamos nada menos que San Benito Abad, el 11 de julio. El día de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, el 16 de julio, que tanto queremos. El 22 es el día de Santa María Magdalena, la gran apóstol y anunciadora de la resurrección de Jesús. El 25, otro gigante, Santiago Apóstol, uno de los hijos del trueno, un hombre que en sus cartas o en la carta de Santiago muestra un temperamento muy fuerte, muy brioso. Y luego vamos finalizando el mes de julio con los abuelitos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, y el gran San Ignacio de Loyola, fundador nada menos que de la Compañía de Jesús, los jesuitas. De manera que estamos llenos de una pléyade de santos. Está también San Lorenzo de Brindis. En fin, hay muchos santos, pero estos son como los más destacados que tenemos en el santoral en este mes, que apenas llevamos 2 días. Bueno, Padre Carlos, y seguramente muchas personas van a notar que usted sí tuvo mucho ajetreo este fin de semana, pues se nota un poco afectado. He hablado más de la cuenta, por eso estoy un poquito ronco. Exactamente, usted está ronco y como le decía yo aquí fuera de cámaras, usted está ronco y yo estoy con un ojo picho, pues estoy porque lo tengo el ojo rojo. Eso con colirio y con paciencia se va pasando. Sí, con mucha paciencia, como por ahí 3 meses será. No. Bueno, esperemos, pero bueno, por lo pronto, padre, iniciando pues hoy el programa, tenemos una buena noticia y es que posiblemente el Papa León visite uno de nuestros países vecinos en un corto plazo. El gobierno argentino trató de sacar pecho tras el encuentro de Milei con León XIV. Aseguraron que el Papa dijo que visitará su país. Lo que no se sabe es cuándo, y normalmente, además, el Papa no acepta invitaciones si vienen solo de los mandatarios locales. También es necesario que la conferencia episcopal lo haga, aunque es posible que ésta ya lo haya hecho en persona, a través, por ejemplo, del arzobispo de Buenos Aires, quien estuvo con el Papa días antes del encuentro con Milei, y también poco después, en esa misma mañana.
Lo que está claro es que el nuevo Papa podría elegir Argentina como uno de los primeros destinos, puesto que Francisco no llegó a hacerlo en 12 años. Y además, si va a Argentina, ¿por qué no pasar por Perú? Su presidenta fue la primera mandataria latinoamericana que recibió León XIV y desde el primer momento no quiso esconder su afecto por su antigua diócesis, Chiclayo. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Es normal que los papas visiten varios países en los viajes largos, por lo que no sería raro que León aprovechase un viaje a Argentina o Perú para visitar otros estados. Por ejemplo, en esa zona Francisco no visitó Uruguay y la última visita que un papa realizó allí fue a finales de los 80. Por otro lado, hay muchos países de América Central y del Caribe que están en la misma situación. Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala o República Dominicana, por citar algunos, llevan décadas sin recibir la visita de un papa. Bueno, siempre será un enigma por qué el Papa Francisco en 12 años de pontificado no visitó su tierra natal, ¿no? Siempre es una pregunta que nos hicimos todos porque Juan Pablo II, muy pronto de iniciar su pontificado, visitó su amada Polonia. Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, también hizo lo propio con Alemania. Con Francisco sé que estuvieron muy a filo de programar inclusive los días de estadía que iba a estar en Argentina, pero al final siempre lo que se supo es que no querían, en un país que tenía grandes polarizaciones en el orden político, que fuera instrumentalizada su visita como papa por el gobernante de turno. Entonces dijeron eso, pero igual puede pasar con otros países. Sabemos que Argentina es una nación muy importante en Latinoamérica, es un país de más de 2 millones de habitantes que ha vivido un giro ideológico y político radical hacia la derecha, una economía que viene de los índices más altos del mundo en inflación, que han ido bajando sensiblemente, que ha habido unos recortes presupuestales y fiscales grandes, con gran sacrificio para la población, pero que augura por lo menos que la que en su momento fue una potencia mundial y no es una potencia como tierra agrícola y demás, pueda volver por caminos de desarrollo. Muy probablemente creo que el Papa tenga entre sus prioridades, después de que 12 años de Francisco nunca hubo esta visita, que pueda ir y probablemente vaya a su amado Perú, que uno ve al Papa y lo siente, no solamente en su fenotipo físico, lo ve más latino que norteamericano, sino también en sus formas, sus ademanes, más afectuoso, más cercano, que muy propio de la cultura latina. Y bueno, me imagino que perfectamente puede haber ese periplo Perú, Argentina, Uruguay, que es un país muy pequeño, pero es el país más secularizado. Más ateo de toda sí, es más secularizado y tiene unas raíces históricas, concretas, que lo han llevado a que sea un país de alguna manera con mucha independencia de la religión, aunque allá hay también pues la presencia de la iglesia y hay también simpatía por algunos miembros de la iglesia. Yo sigo en redes a un youtuber, un sacerdote católico uruguayo, el Gordo Verde. Ajá. Entonces sé que es muy querido por Bonachón, por Simple, y también las culturas secularizadas como la uruguaya también tienen capacidad de reconocer la necesidad de Dios en sus vidas y reconocer también en la iglesia y en algunos de sus miembros la presencia de Dios en sus vidas. Padre Carlos, el Papa no visita, digamos, con mucha frecuencia pues, los diferentes países donde hay una población católica, porque los viajes papales son muy costosos, ¿o no? A ver, más que el tema de costosos, yo creo que no es tanto, a veces nos hablan de 5 o 6 millones de dólares en el tema de seguridad, el tema de desplazamiento, porque ni siquiera es el hospedaje, normalmente es el Nunciaturas, que es la sede extraterritorial del Vaticano en una nación. Así aconteció cuando vino
Francisco a Colombia, que estuvo varios días, siempre desde distintas ciudades, volvía a pernoctar, a dormir en la Nunciatura Apostólica en Bogotá. Entonces, es más de pronto el tema logístico, el tema de seguridad para un líder mundial que no quede un país con el triste récord de decir en este país mataron a un papa o atentaron contra él. Hoy se habla pues de algunos miles de millones de pesos o pocos millones de dólares, pero eso en el gran contexto, cuando uno ve el despliegue de los grandes presidentes, son sumas muchísimo mayores, que a veces la gente malinterpreta, no, el Vaticano, todo lo que se gasta en seguridad, eso es mínimo frente a los costos que se manejan en cualquier desplazamiento de un alto dignatario. Sí, de todas maneras, para la iglesia 6 millones de dólares, o como en el caso de cuando llegó a Colombia, 28.000 millones, no de dólares, sino de pesos, pues es plática, padre. 28.000 millones mal contados son, sí, 6, 7 millones de dólares, 7 millones de dólares, pero es que cuando hablamos de visitar 10, 12 millones de personas, de desplazamientos sucesivos, de visitas a 8 o 10 lugares por toda una nación, por colocar simplemente, nuestro presidente acaba de estar en Medellín y en un tarimazo gastó 2.600 millones una sola tarde, ¿Cuánto? 2.600 millones. Oh, por Dios. Entonces, ya sea en buses de transporte, refrigerios para los participantes. Entonces, si eso lo hace en una tarde, no nos podemos rasgar las vestiduras porque un papa, un líder mundial, visita 6 o 8 ciudades de un país y por temas de seguridad. Hoy el dinero es una ficción, una fantasía. No, y el bien que hace, y esa es, allá va encaminada mi pregunta. ¿Cuál es el fin de una visita apostólica? Fundamentalmente es confirmar en la fe, es uno de los grandes servicios del llamado ministerio petrino, el sucesor del apóstol Pedro, es confirma en la fe a tus hermanos. Una cosa es tener al Papa pues, mirando a través de agencias noticiosas digitales o portales digitales, ver, no sé, una Eucaristía, una audiencia, un mensaje, y otra cosa muy distinta es tener en vivo y en directo. Yo recuerdo cuando vino hace 8 años el Papa Francisco, por septiembre de 2017, la prensa empezó primero como lentamente, luego se fue creando un calor y la gente desbordada, hablan de más de 10 millones de personas o 11 millones de personas en las visitas que hizo en las ciudades colombianas donde estuvo. Bueno, de otro lado, muchas personas no quieren oír hablar del cuidado del medio ambiente, pero la realidad es que la tierra está en peligro. Veamos qué está haciendo el Vaticano en pro del medio ambiente. En el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si, el Vaticano continúa trabajando en una ecología integral. La fábrica de San Pedro ha presentado un plan para transformar la basílica en un espacio de impacto ambiental cero. El cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica, explicó que el objetivo es hacer de San Pedro un lugar ejemplar y coherente con el mensaje ecológico del Papa Francisco. El Vaticano comenzó hace varios años a moverse para comenzar un plan de ahorro energético. De hecho, con el Papa Francisco comenzaron a llegar los primeros coches eléctricos y postes de carga eléctrica. El objetivo es que en el año 2030 se sustituyan los vehículos a solo eléctricos. El plan medioambiental es un paso más hacia la puesta en práctica de la encíclica Laudato Si. Questa enciclica è rivolta a tutti. Preghiamo perché tutti possano ricevere il suo messaggio e crescere nella responsabilità verso la casa comune que Dios ci ha affidato a tutti. Y no es la única medida. El aula Pablo VI cuenta también con paneles fotovoltaicos en su tejado. Fueron instalados en 2008, pero no eran suficientes para todo el territorio. Por eso Francisco ordenó que se construyera una planta agrovoltaica en una zona extraterritorial que deberá abastecer por completo el Estado Ciudad del Vaticano. La Iglesia nos dice que es una responsabilidad moral y espiritual cuidar la tierra, cuidar el planeta. Padre, pero yo me pregunto lo siguiente, ¿si habrá hecho la Iglesia lo suficiente para crear conciencia sobre la necesidad de la urgencia, mejor,
de cuidar esta casa común, como decía el Papa Francisco? Sí, a ver, lo primero es decir que la Laudato Si, alabado seas, es el gran documento de la Iglesia que rompe paradigmas, porque la Iglesia ha hablado sobre temas lógicamente teológicos, cristológicos, sobre temas de familia, sobre temas de sociales, la moral social, sobre temas de la vida, la moral vida, pero realmente documentos de la Iglesia que existieran sobre el tema del cuidado del medio ambiente o el tema ecológico eran muy pocos, de manera que en eso Francisco es un pionero. A gran escala habrían pequeños pronunciamientos, pero un gran pronunciamiento se dio a través de este documento Laudato Si. Segundo, la Iglesia es una institución que tiene presencia en el mundo entero, entonces es un altavoz para la humanidad que puede contrarrestar a aquellos que niegan el cambio climático, que niegan la posibilidad de contaminación y que se puede seguir explotando los recursos naturales de manera indefinida, sabiendo que son recursos que no son renovables. Hablemos del gas, del petróleo, hablemos del carbón. Entonces, además de contaminantes y destructivos de la tierra y del ecosistema, hablemos de esa contaminación del famoso CO2, el dióxido de carbono. Entonces, no, la Iglesia ya ha empezado. Lo que pasa es que este cambio climático empezó con mucha fuerza hace 25, 30 años y lo tendremos por todo este siglo XXI, estaremos marcados. Vemos los cambios dramáticos, temporadas muy intensas y extensas, o de sequía o de invierno, y eso muestra un malestar de la naturaleza que prende alarmas, lanza advertencias diciéndonos que hay algo que no está funcionando bien. Creo que la Iglesia está haciendo lo correcto. Esta línea, por ejemplo, de vehículos no contaminantes, de vehículos eléctricos, está en la misma línea, digamos, de todos los países desarrollados, sobre todo en Europa, y sirven de contrapeso a aquellos negacionistas de la contaminación y que quieren seguir haciendo dinero con industrias, prendiendo chimeneas, contaminando la atmósfera con dióxido de carbono y decir que no está pasando nada. Sí está pasando y el planeta está sintiendo su malestar, y la Iglesia, digamos, de manera no tan rápida como quisiéramos, pero de manera muy contundente, está mandando un mensaje a la humanidad. Hay que cuidar lo que el Papa Francisco llamaba esta casa común, casa de todos, que es el planeta. Padre, pero muchos depositamos de pronto la responsabilidad en el gobierno, en las grandes empresas y demás, pero nosotros en nuestro propio hogar, digamos, con conductas que no son las más adecuadas en pro del cuidado de la tierra, estamos llevando precisamente a que en un futuro no hablemos de medio ambiente, sino de cero ambiente, no vamos a tener ambiente. Pero también hay mucha gente ahora con conciencia ecológica. Aquí en donde estamos grabando esta casa Montemaría, todo se hace reciclaje de todas las basuras y se convierte en abono orgánico. Hay plantas de tratamiento de agua residual para devolver el agua limpia a la naturaleza. Tenemos trabajo con celdas solares, evitando un desgaste de la naturaleza y aprovechando la luz natural del sol. De manera que hoy hay muchos, y conozco parroquias donde cada vez hay mucho mayor conciencia ecológica. De pronto no hacemos mucho aspaviento, pero sí se está haciendo un trabajo, tal vez no al ritmo que se quisiera, pero con una conciencia muy clara de que hay que cuidar la naturaleza. Sí, usted lo ha dicho, no al ritmo que se quisiera, porque nosotros nos falta mucho cuidado, mucha, digamos, amor por el planeta, por este lugar en el que el Señor nos dio para vivir, este lugar que el Señor nos dio para vivir. Pero bueno, pasando a otro plano de la información, les contamos que ya hay fecha para la canonización tan esperada de Carlos Acutis. En principio, en el consistorio en el que se iba a anunciar la fecha de canonización de varios beatos, no estaba Carlo Acutis. Sin embargo, el Vaticano dio la sorpresa con un giro de guión inesperado. Anunció la canonización del joven italiano para el 7 de septiembre. Y no estará solo. Será declarado santo junto a Pier Giorgio Frassati, quien en principio iba a ser declarado santo durante el jubileo de los jóvenes que iba a ser a finales de julio. Su papel, de hecho, era bastante protagonista.
Sin embargo, al final se ha decidido que los dos grandes jóvenes cuya canonización era inminente, que sean declarados santos juntos. Uno es considerado el santo millennial, falleció en 2006 con apenas 15 años de edad, ayudaba a los pobres y usaba internet para crear webs sobre la Eucaristía. El otro era un joven aficionado de la montaña, tenía 24 años y falleció a causa de una enfermedad en 1925. A pesar de su corta vida, destacó por su fe y su sensibilidad social. En el consistorio, además, también se ha aprobado la fecha de canonización de otros 7 beatos. Será el 19 de octubre durante el Jubileo del Mundo Misionero, y entre ellos hay 2 venezolanos, el médico de los pobres, José Gregorio Hernández, y María del Monte Carmelo. El caso, padre, es que se espera que esta canonización va a ser multitudinaria, apoteósica, ¿no? Y me llama la atención, qué bonito, no es solamente Carlo Acutis, el santo millennial, sino que es también Pier Giorgio Frassati, este montañista, miembro de la Acción Católica Italiana, joven, con gran sensibilidad social. Médico, ¿cierto? Y a eso a unirse el médico José Gregorio Hernández, venezolano, y esta religiosa, de manera que va a ser una canonización como para alquilar balcón, y probablemente en el contexto del año jubilar. Va a ser de verdad una experiencia de iglesia, un acontecimiento de iglesia muy importante. Aquí habría que recordar que estaba para el gran domingo de la Divina Misericordia la canonización de Carlo Acutis, pero sabemos que por esos días aconteció el insuceso de la muerte del Papa Francisco, entonces todo se detuvo, y pensé con seguridad para el segundo semestre y en el contexto del año jubilar, 2025 van a hacer estas canonizaciones, ya se han anunciado, y miren, muy bonito, muy en la línea del Jubileo de los Misioneros. Ya el otoño, el comienzo del otoño, o terminando el verano, iniciando el otoño, vamos a tener esta canonización, que es una alegría, que es un santo, un modelo universal que la Iglesia propone para imitar y para mostrarle al mundo que la santidad nunca pasa de moda y que siempre es posible ser santos. Leyendo un poco sobre la vida de Carlos Acutis, me encontré con que él hizo realidad la máxima del Evangelio, que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Parece que era un joven muy caritativo y sus padres no lo sabían. Lo supieron después de muerto, le daban alguna mesada o algún dinero para gastos personales propios de un adolescente y los dedicaba a ayudar a los pobres, a los necesitados. Sus padres en principio eran no creyentes, y luego, conociendo la vida de su hijo, su trabajo en internet con los milagros eucarísticos, con las apariciones marianas, luego las famosas frases que se han hecho célebres: la Eucaristía es mi autopista al cielo, y el mirar su devoción también muy tierna a la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, descubrieron que teníamos un hijo santo y nosotros no éramos conscientes de ello. Y fue la leucemia la que cortó tempranamente su vida a los 15 añitos, pero vivió en este siglo XXI, alcanzó a conocer de este siglo XXI de las tecnologías, se sirvió de ella, y muchos jóvenes se sienten identificados y se dan cuenta que en el mundo que nos parece a veces tan hostil a la fe de las redes sociales, donde hay muchas críticas a la iglesia, documentales que uno ya sabe el sello que tienen de anticlericales o anticatólicos, este santo supo aprovechar las tecnologías y las redes sociales para llevar el Evangelio al mundo. Exactamente, y a mí me llamó la atención que hace unos días una señora me preguntaba que dónde podía conseguir precisamente la imagencita de Carlos Acutis. Dice que interesante que la imagen de este joven ya sea tan popular, aunque todavía no se ha llevado a cabo la canonización. Bueno, padre, y de otro lado, hablando sobre el Papa León, le cuento que va a volver después de muchos años de estar la casa o residencia de verano vacía en Castel Gandolfo. Él va a pasar sus vacaciones allí, ¿no? Me parece muy bien, y es que un papa es un ser humano, un papa se cansa, y los entendidos dicen va a aprovechar los famosos veranos romanos, sobre todo julio y agosto, que son terriblemente calientes. Ferragosto. El Ferragosto, temperaturas de 40 grados, soles caniculares de 12, 14 horas. Entonces dice que muy pronto va a aprovechar
para escribir lo que será la primera encíclica, lo que será, digamos, como su carta de navegación y su gran línea pastoral y apostólica en su pontificado. Y es muy probable, y él necesitará estar desconectado de audiencias, de visitas de gobernantes, de encuentros con la gente, para concentrarse un poco en escribir lo que será, y esperamos todos que para el otoño salga el primer gran documento magisterial en el nuevo pontificado de León XIV. Veamos qué nos dice esta nota sobre las vacaciones del Papa León XIV. El Vaticano ha hecho público que en la tarde del 6 de julio el Papa abandonará Roma para pasar unas semanas en las villas pontificias de Castel Gandolfo. Estará allí hasta el 20 de julio. A diferencia de su predecesor, Francisco, quien prefería pasar todo el verano en la Casa Santa Marta, León XIV ha decidido retomar esta antigua costumbre. En Castel Gandolfo los papas se suelen alojar en el Palacio Apostólico, lugar que Francisco convirtió en un museo abierto a los turistas. Por esta razón, es probable que León XIV se hospede en la Villa Barberini. Villa Barberini cuenta con una piscina restaurada, la misma en la que Juan Pablo II solía nadar y donde fue fotografiado en traje de baño. Por ahora se sabe que su agenda allí se distribuirá de la siguiente manera. Celebrará misa y rezará el Ángelus los días 13 y 20 de julio. En agosto volverá a Castel Gandolfo hasta el día 15 para celebrar la solemnidad de la Asunción y permanecerá hasta el día 17, cuando después de rezar el Ángelus pondrá rumbo de vuelta al Vaticano. Tengo entendido que Castel Gandolfo es una residencia hermosísima, padre, incluso allá van a veranear también otros miembros de la iglesia, pero me extraña que el Papa Francisco durante 12 años no aprovechó esta casa. En alguna entrevista que le vi al Papa Francisco, él decía que hacía muchos años que no sacaba vacaciones, pero que sí las sacaba. No sacaba vacaciones en el sentido de irse a un lugar distinto de donde vive o trabaja, pero se la acaba en el sentido que decía que estando de vacaciones cambiaba de actividades. Entonces de pronto no atendía a la gente, pero entonces escribía, pero de pronto leía. Entonces son modos de ser, modos de ser. Puede que la memoria me falle, pero creo que el Papa hablaba de no sacar vacaciones para allá de los años 90 del siglo pasado, el Papa Francisco. El Papa actual, Papa León, en algo que es completamente humano. ¿Quién no pide vacaciones? No se trata de mostrarnos como superhumanos, sino como hombres normales. Y luego te digo, es muy probable que en este ambiente con una vista bellísima, un lago que tiene allá la villa de Castel Gandolfo, en oración, busque construir y tener la asesoría de pronto de teólogos que le ayuden en este primer gran documento, que es muy probable que antes de terminar el año conozcamos ya públicamente, y que, repito, va a ser la carta de navegación, como fue Evangelii Nuntiandi en su momento en Pablo VI, o como fue la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, en Francisco. Es como el gran documento, o Redentor Hominis en Juan Pablo II, una encíclica muy de carácter cristológico. Entonces vamos a conocer a ver cuál es la línea pastoral, eclesial, teológica que nos va a presentar el Papa en su primer gran documento magisterial. Está la época propicia para prepararlo en estas vacaciones en Castel Gandolfo, a mente que también seguramente irá pensando en los cambios que él necesita rodearse, porque él sabe que él no puede hacer un pontificado sin hombres de su plena confianza y tal vez de la mirada eclesial, pastoral, teológica que él tiene sobre este momento de la iglesia, de la historia de la iglesia. Exactamente, y porque el Papa tiene sobre él la lupa de cientos de miles de personas buscándole, para muchos para felicitarlo por lo que hace, pero también otros para buscarle la caída, ¿no? Y también, digamos, la expectativa normal. Sabemos que hubo más de 5.000 periodistas para cubrir este último cónclave que se hizo en un tiempo récord, cuando muchos decían va a ser un cónclave largo, complejo. Esas reuniones previas, esas asambleas previas durante 15 días subieron muchísimo para que el grupo de cardenales electores tuvieran ya la claridad sobre cuál era el hombre que el Espíritu de Dios mostraba para ese momento de la iglesia, y un hombre que fue elegido en el segundo día de la cuarta votación. Eso
muestra claramente la solidez y la claridad del Colegio de Cardenales. Muchos están esperando a ver cuáles son las grandes líneas. Lo que ahora ha mostrado es un profundo respeto por la tradición, un hombre que busca ciertamente la cercanía en lo humano, la cercanía, el compromiso en lo social, pero también un profundo respeto, digamos, por la tradición inveterada, litúrgica, teológica, de la moral evangélica, que tal vez no esperamos un papa disruptivo en ese sentido, como algunos entendieron a Francisco, y que le generó, precisamente por ese discurso disruptivo, le generó amores y desamores, seguidores y detractores. Pasemos ahora a las historias que inspiran. Les tenemos a ustedes la historia de un hombre que arriesgó su vida por intentar impedir una infamia con la gente más pobre del Congo. Floribert Bana tenía 26 años cuando lo asesinaron en República Democrática de Congo. El motivo, haber elegido la honestidad y no dejarse corromper. Su figura ha sido un ejemplo para los católicos del país. El propio Papa Francisco lo recordó durante el viaje que hizo en 2023. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Poteva lasciare andare, non lo avrebbero scoperto e ci avrebbe pure guadagnato. Ma in quanto cristiano pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto dicendo no alla sporcizia della corruzione. El domingo de la Santísima Trinidad fue beatificado en la Basílica de San Pablo Extramuros y al día siguiente el Papa León XIV recibió a una delegación de los peregrinos que viajaron hasta Roma para estar presentes en la celebración. Entre ellos había familiares de Floribert, como su madre, a quien el Papa quiso saludar personalmente. Luego pronunció el discurso en francés. Un martyr africain sur un continent riche en jeunes démontre comment ces derniers peuvent être un ferment de paix, désarmé et désarmante. Un laïc congolais met en lumière la valeur précieuse du témoignage des laïcs et des jeunes. Floribert pertenecía a la comunidad de San Egidio, una institución especialmente comprometida por la promoción de la paz a nivel mundial. Por ejemplo, en 1992, San Egidio fue fundamental para promover el proceso de paz en Mozambique. Y no solo eso, llevan años fomentando las relaciones entre católicos y musulmanes, por ejemplo, en Irán. Padre, nos hace mucho bien este tipo de historias, ahora que escuchamos tantas veces la palabra corrupción, inmoralidad, descomposición, aquí en nuestro país y fuera de nuestro país. El mal hace mucho ruido y el bien es silencioso. Si el mal hubiera ganado la partida, la batalla, la victoria, el mundo se habría hace rato autodestruido. Pero en el fondo es que de pronto los titulares de la prensa, de los portales digitales, viven de eso, viven de eso. No podemos caer en esa trampa. Los buitres o los gallinazos viven de la carroña, de la podredumbre, de la muerte. Un cristiano no puede vivir sino de la vida. Y mientras otros hablan simplemente de corrupción, de escándalos, para vender sus noticias, generar un tráfico en redes y viralizar sus contenidos, nosotros le apostamos a lo que es el Evangelio, que por etimología significa buena noticia, no mala noticia. De manera que un cristiano, un creyente, es portador de esperanza, no de desesperanza, de buenas, no de malas noticias, del Evangelio de la vida, no del Evangelio de la muerte. Y la prueba de que el mundo sigue avanzando con héroes anónimos que están por doquier es la de este laico congoleño, que muy joven entregó su vida y fue virtuoso, fue recto, fue honesto, pero el mundo está lleno de estos ejemplos, simplemente no son titulares en los grandes medios o portales digitales, porque ellos dicen, en la lógica del mercado del vender, vende el escándalo, vende el morbo, vende el cadáver, vende la carroña,
Pero, repito, nosotros no podemos caer en esa tentación de ser carroñeros. Como cristianos, es una invitación a que seamos portadores de buenas noticias y del triunfo del bien al final del mundo, al final de nuestra vida, el triunfo del bien y de la verdad sobre el mal y la mentira. Padre Carlos, pero ¿cómo seguir, digamos, este consejo que usted da? Hacernos, digamos, ajenos, volvernos ajenos al acontecer, a lo que está pasando, porque uno ve realmente que hay una crisis, que hay un caos, que hay cosas que no deberían ser. Algunos dicen que uno puede mirar un vaso, voy a tomar un vaso acá, uno puede ver el vaso, está medio vacío, pero yo puedo decir, lo veo medio lleno. Depende de la mirada que tengamos nosotros frente a la vida. Otros ven detrás de un sufrimiento, ven una oportunidad. Nunca el mundo ha desarrollado ideales más humanistas que después de la tragedia de las 2 guerras mundiales. Y ese sufrimiento llevó al hombre a sus caminos de progreso, caminos de humanismo, caminos de reconciliación, caminos de reconstrucción, caminos de reorganización. El mismo ser humano, por soberbia, por codicia, por egoísmo, quiere imponer a veces modelos económicos, políticos, empresariales, personales, pero al final eso termina devolviéndose contra el mismo hombre. Y yo no voy a decir que soy un optimista empedernido, pero sí soy un optimista con realismo de que Dios, respetando nuestra libertad, va guiando la historia humana. Y por más, te repito, de que los portales noticiosos nos hablen de escándalos y de crisis, detrás hay muchas personas que trabajan honradamente, que sufren para darle pan a sus hijos, que crían bien sus familias, que hacen el bien a los demás, sin alardear, sin presumir, sin publicitarlo, y esas personas, tal vez héroes anónimos, nunca los conocerá la gran prensa. Bueno, ojalá así sea, Padre Carlos. Hay una novedad con el programa, yo quiero que usted nos la comparta, Padre, ¿no? Sí, vamos a estar más los miércoles porque a partir de los viernes tenemos un nuevo programa que va a resaltar la acción de la iglesia, se llama Amor sin Fronteras, Amor sin Fronteras. Presentado por una persona muy querida en nuestro equipo de Amén Comunicaciones, Joana Londoño, con una producción impecable y muy profesional. Queremos mostrar tantas obras buenas que hace la iglesia, y vamos al campo, vamos in situ, no vamos a estar en estudios, sino que estamos en el sitio, y le hemos colocado ese título porque es que la caridad cristiana es un amor sin límite, la medida del verdadero amor es un amor sin medida. Entonces le hemos colocado este nombre, Amor sin Fronteras, porque es desde obras laicales, desde obras de consagrados, en todo caso obras de bautizados y de creyentes, cómo se atiende la población carcelaria, cómo se atienden a los pobres, cómo se atienden a los enfermos, cómo se ayuda a los sin techo. Es una obra que no conocemos y, repito, queremos, en esta más lógica del discurso que llevaba, mostrar que la vida no es solamente la corrupción, el escándalo, sino también las buenas obras, las obras de amor, y ellas también hay que hacer las noticias de primera página. Bueno, este es el programa Somos Iglesia, ese será la Iglesia en Acción. Mucho éxito para el programa, y ustedes que sepan que Somos Iglesia solo pasará los días miércoles, para que estén muy atentos. Padre, muchísimas gracias. Con todo cariño, mío, una alegría poder compartir con ustedes, hacer análisis, generar opinión en torno a los acontecimientos de este muy joven pontificado, lleva apenas un par de meses, y que nos pinta un hombre muy moderado, muy prudente, muy puesto en su sitio, y creo que un hombre también, no por ello, muy, digamos, en la línea de la gran tradición eclesial, litúrgica de la Iglesia, no por ello un hombre que no deja de ser muy cercano a la gente, muy sencillo, muy amable, y que muestra muy claramente el rostro de Cristo en el siglo XXI. Bueno, Padre, de nuevo muchas gracias a ustedes también por su generosidad al acogernos en el lugar donde se encuentren. También un agradecimiento a Ron Reports, a Amén Comunicaciones y a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. El Señor los bendiga a todos.